la casa que respiraba por las noches cuando la familia Rivas se mudó a las afueras de la ciudad, sintieron que por fin habían encontrado su refugio soñado. La casa, de 2 plantas y con un amplio jardín rodeado de árboles antiguos, parecía un lugar perfecto para empezar de nuevo. Era vieja, sí, con la pintura descascarada y el techo cubierto de musgo, pero tenía un encanto extraño que los atrapó desde el primer momento. Lo más llamativo fue el precio tan bajo que parecía una ganga. El agente inmobiliario solo comentó que llevaba muchos años vacía, como si esa frase fuera suficiente explicación. Los Rivas no preguntaron más. Estaban felices de tener un hogar propio, aunque las paredes olieran a humedad y el suelo crujiera bajo cada paso. Los primeros días fueron de entusiasmo. Pintaron algunas habitaciones, arreglaron puertas, limpiaron ventanas y rieron mientras imaginaban cómo quedaría todo decorado a su gusto. Pero desde la primera noche, algo perturbó su tranquilidad. Era un sonido extraño, profundo y rítmico que se escuchaba en la quietud absoluta, como un soplo largo que se colaba entre las vigas, seguido de una pausa, y luego otro soplo, como si alguien, o algo, estuviera respirando dentro de la misma casa. Al principio pensaron que sería el viento colándose entre las rendijas, o algún problema en la estructura. Sin embargo, cada noche, a la misma hora, ese sonido regresaba. Lucía, la hija menor, de apenas 8 años, fue la primera en ponerle un nombre. «Papá, la casa respira», dijo una mañana en la mesa del desayuno, con su voz infantil cargada de certeza. Su padre, nervioso, rió y le contestó que eran solo ruidos viejos, y que las casas antiguas siempre crujían. Pero al mirar a su esposa, notó que ella también lo había escuchado. Y lo que es peor, no parecía ser solo un ruido. Era un aire vivo, profundo, que se expandía en las paredes y se contraía en el techo, como si toda la casa tuviera pulmones invisibles. Con los días, la situación se intensificó. Lo que al inicio era un soplo lejano, comenzó a sentirse más cerca de los dormitorios. El aire cambiaba de densidad durante la noche, como si la propia atmósfera dentro de la casa latiera al ritmo de ese respirar. Los cuadros colgados en las paredes se inclinaban solos, las lámparas oscilaban con un viento que nadie sentía en la piel, y las cortinas se inflaban hacia adentro, como si una fuerza invisible exhalara desde el corazón de la construcción. El hijo mayor era Daniel, un adolescente curioso y escéptico. Se propuso descubrir la causa. Una madrugada pegó la oreja contra la pared de su habitación, convencido de que escucharía agua en las tuberías o ratones corriendo. Pero lo que encontró lo dejó sin habla. No eran ruidos mecánicos, ni animales, ni el viento, eran voces. Decenas de susurros mezclados, apenas distinguibles, que se entrelazaban en un murmullo colectivo. No lograba entender las palabras, pero el tono era claro. Parecían lamentos. Con miedo, le contó a su madre, quien al principio lo desestimó, hasta que una noche ella también escuchó. Fue en la cocina, cuando todos dormían. Se levantó por un vaso de agua y notó cómo la nevera vibraba levemente, como si respirara junto a las paredes. El murmullo comenzó a filtrarse desde el suelo, y de pronto comprendió que el sonido estaba en todas partes. Las voces parecían pronunciar algo parecido a un rezo, como si repitieran una plegaria antigua en un idioma que ella no conocía. La mujer dejó caer el vaso y corrió a su habitación, negándose a volver a bajar durante el resto de la noche. Intrigados y asustados, decidieron investigar. Buscaron en la biblioteca municipal y entre los archivos antiguos encontraron recortes de periódico polvorientos. Descubrieron que la casa había pertenecido, hacía más de 100 años, a una familia numerosa que desapareció sin explicación. No hubo rastros de violencia ni señales de fuga, simplemente dejaron de estar. Desde entonces, varios inquilinos habían intentado vivir allí, pero todos la abandonaban a los pocos meses, alegando ruidos extraños, problemas con el sueño o la sensación de no estar solos. Algunos hablaban de sombras que se deslizaban por los pasillos, otros de susurros en las noches sin viento. Nadie duraba demasiado. Al regresar con esa información, el aire dentro de la casa parecía distinto, como si el lugar supiera que habían descubierto su secreto. Esa noche, la respiración fue más intensa, más audible, y las voces ya no se escondían. Se mezclaban en un lamento prolongado que retumbaba desde las paredes y el techo. Las ventanas temblaban, los muebles vibraban como si acompañaran ese ritmo, y el aire se volvió tan espeso que cada miembro de la familia tuvo que esforzarse para inhalar. Era como si la casa impusiera su propio compás, obligándolos a respirar junto con ella. Desesperada, la madre gritó con todas sus fuerzas: «¿Qué quieren de nosotros?
Y por primera vez, el silencio se impuso, un silencio absoluto, pesado, como si la casa hubiera contenido el aire en sus pulmones invisibles. Después, un susurro único emergió de todas las paredes al mismo tiempo, un coro imposible que pronunció una sola palabra: quedarse. El terror se volvió insoportable. Durante los días siguientes, la familia intentó ignorar la revelación, pero la casa no se lo permitió. Cada objeto parecía tener vida propia, cada rincón exhalaba su lamento, y las noches se llenaban de sueños perturbadores. Lucía soñaba con sombras que la arropaban en la cama. Daniel soñaba con pasillos interminables donde los muros latían como piel. Los padres soñaban con una familia que los observaba desde dentro de los espejos, con ojos vacíos, respirando al compás de la casa. Poco a poco, la casa fue absorbiéndolos, no de manera violenta, sino con paciencia, con constancia, como una criatura que sabe esperar. El padre notaba cómo a veces su respiración se sincronizaba con el pulso del lugar. La madre, sin darse cuenta, repetía frases del murmullo en voz baja mientras cocinaba. Lucía comenzó a hablar con alguien que decía vivir en las paredes, y Daniel ya no quería salir de su cuarto, convencido de que afuera no era lo real. Los vecinos comenzaron a notar que los Rivas salían cada vez menos. Las luces de la casa se encendían y apagaban solas, y en las noches tranquilas, los más cercanos juraban escuchar un murmullo colectivo salir desde las rendijas, como si la casa respirara con todos ellos. Dentro en el tiempo pasó. Nadie supo exactamente cuándo, pero la familia dejó de aparecer. Las visitas de conocidos se encontraron con puertas cerradas y ventanas oscuras. Nadie respondió nunca más. La casa permaneció en silencio durante un tiempo, hasta que, una noche cualquiera, los vecinos volvieron a escuchar aquel viejo sonido. Era inconfundible, una inhalación profunda, un soplo grave, seguido de un murmullo que parecía contener varias voces nuevas, y así, la casa siguió respirando, esperando pacientes a sus futuros inquilinos.